y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En Lucas, el pasaje paralelo, Lucas capítulo 9, nos habla que el Señor empezó a transfigurarse mientras oraba. Es decir, que el propósito inicial de llevar a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte era para orar. Y también nos relata que estos tres discípulos empezaron a adormecerse, ¿no? A cabecear. El Señor tenía la costumbre muchas veces de orar en la noche. A nosotros, imagínense, nos cuesta levantarnos a las 9 de la mañana para ir a una reunión. El Señor solía orar a veces toda la noche y los discípulos habían empezado a adormecerse, pero cuando lo ven que Él estaba orando y empieza a transfigurarse, dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Y el pasaje paralelo de Lucas también dice que Moisés y Elías compartían esta gloria, esta luz que resplandecía en el Señor. Versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Acá Pedro ya se había despertado, ¿no? Fue como un cachetazo ver al Señor, a Moisés y a Elías. No debería entender nada, pero él entendió que era algo bueno para ellos estar ahí contemplando al Señor en su gloria. ¿Y qué le sugiere al Señor? Hacer 3 enramadas. Una para ti, dice, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué se imaginan ustedes con una enramada? ¿Una cama? ¿Eh? Sí, como una cabañita, ¿no? Como un refugio hecho con ramas, no algo permanente, sino algo provisorio, pero es que les permitiera permanecer más tiempo ahí, en esa situación. No quería Pedro que eso acabara, ¿no? Y dice que el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. O sea, después de la sugerencia de Pedro: Señor, hagamos 3 enramadas, una para vos, para Moisés y otra para Elías, dice que vino una nube que los cubrió a todos, la presencia de Dios se manifestó y la voz de Dios se escuchó que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír, ¿no? Parecido cuando la voz de Dios se escuchó en el momento que Jesús fue bautizado, ¿se acuerdan? Bien, dice el versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya habían desaparecido de la cena Moisés y Elías. Y el versículo 9 dice: cuando descendieron del monte, el versículo paralelo dice que descendieron al día siguiente, o sea que pasaron la noche allí arriba en la ladera del monte. El Señor le dijo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bien, habíamos dicho que el principal propósito por el cual el Señor llevó a estos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a este monte alto a orar, no era simplemente permanecer en el acto de la oración, sino justamente confirmar la fe de estos discípulos a través de esta manifestación de la gloria de Cristo. Entonces, el primer punto que vamos a ver: los discípulos necesitaban confirmar su fe en la deidad del Señor. Si uno va al capítulo 16 de Mateo, unos versículos antes de esta escena de la transfiguración, vamos a ver en el versículo 15 a un Pedro que totalmente convencido manifiesta frente a una pregunta del Señor que Jesucristo realmente era el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense que el Señor le pregunta, capítulo 16 de Mateo, versículo 15, Jesús les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Porque respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos veían a Jesús como un profeta más, ¿sí? No lo veían como el Hijo de Dios. Algunos decían: será Elías, será algún otro profeta. Entonces el Señor le dice: a ver ustedes, mis discípulos, los que están conmigo desde hace ya tiempo, que me han visto, que han visto mis milagros, mi poder, mi obrar en medio de ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, totalmente convencido, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Y después en el versículo 17 Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces uno diría, ¿por qué Pedro necesitaría subir al monte y ver al Señor en su gloria si él estaba totalmente convencido de que Cristo era el Hijo de Dios, de que Jesús era Dios mismo? Sin embargo, avanzamos unos versículos más y después de esa gran confesión de Pedro, cuando el Señor les habla de que tenía que ir a Jerusalén, ser sacrificado, morir, Pedro ahí tenemos la otra cara de Pedro. Dice en el versículo 21 de este mismo capítulo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y miren acá lo que dice Pedro. Aquel que hacía unos instantes nomás había declarado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, ahora dice que lo tomó aparte al Señor y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿qué le está diciendo? Señor, no desciendas a Jerusalén. ¿Cómo? No te puede pasar esto, no podés morir. No estaba comprendiendo cabalmente para qué el Hijo de Dios había venido a la tierra, cuál era su plan y su propósito. Entonces Jesús, dice el versículo 23, que volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿no? No es que Pedro era la reencarnación de Satanás, sino que estaba viendo a través de lo que Pedro estaba expresando que el que estaba guiando su corazón y sus pensamientos no era Dios, sino era Satanás. Entonces dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y después Jesús habla que aquellos que quieren ser verdaderamente sus discípulos tienen que estar dispuestos a dejar todo y a seguirle y a negarse y a tomar la cruz. Es decir, pero al igual que los discípulos y al igual que nosotros, necesitamos que el Señor nos muestre en una íntima comunión su gloria para que nuestra fe sea fortalecida. Sí, ¿no? Porque a veces es fácil decir de labios: sí, yo creo en Jesús, el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Pero a veces nos pasa lo mismo que Pedro. Después con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que siente nuestro corazón, enseguida negamos al Señor. Así que yo te invito esta mañana a que también subamos a este monte junto con Pedro, con Jacobo y Juan, porque realmente nuestra fe también necesita ser confirmada en la deidad del Señor, que es este primer punto que estamos viendo. Y el Señor, si vemos también en el capítulo 16, muchas veces tenía que reprender a los discípulos. En el versículo 8 le dice: hombres de poca fe. En el versículo 9 le dice: no entendéis aún. Y a veces yo me siento identificado con los discípulos. Me siento que soy un hombre de poca fe, que no entiendo cómo puedo hacer estas cosas cuando el Señor hizo todo por mí. Y no somos así muchas veces, y necesitamos contemplar al Señor, al Hijo de Dios, en su gloria. El Señor empezó a orar y lo primero que vieron ellos, que estaban así medio dormidos, cabeceando, abrieron los ojos, porque dice que el rostro del Señor resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quizás en la cotidianeidad, en esa cosa de estar compartiendo con el Señor, con su Maestro, la vida humana y común y corriente, ellos habían perdido de vista quién era Jesús, ¿no? Porque está bien, lo habían visto hacer milagros, lo veían orar, pero también lo veían comer, lo veían dormir, lo veían estar cansado, lo veían tener sed. Y habían perdido esa claridad de saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pedro sí lo confesaba con sus labios, pero en su corazón necesitaba ser confirmado esto, al igual que en el corazón de los otros discípulos que estaban ahí. Y en ese momento es como que el velo se corrió y el Señor le dijo: miren, les permito ver lo que va a ser o lo que voy a hacer yo en gloria, y lo que van a hacer también ustedes, porque al mostrarles también la aparición de Moisés y de Elías, estos dos grandes hombres de la historia del pueblo de Israel, que habían muerto hace siglos atrás, pero que ahora aparecían también ahí parados al lado del Señor y en gloria, wow, ellos habrán dicho: esto es lo que también nos va a suceder a nosotros. Es como que el Señor con esta aparición de su majestad divina
realmente los había despertado de ese adormecer espiritual que a veces también atravesamos nosotros, y les está diciendo: yo soy Dios. Y hay varios pasajes que nos hablan acerca de Cristo en gloria o Cristo glorificado. Yo voy a leer algunos nomás. El mismo Juan, en el capítulo 1, uno de los que subió al monte, supo decir: y vimos su gloria, ¿no? Como del unigénito Hijo de Dios. Y en Apocalipsis tenemos también, por el mismo Juan, muchas descripciones de la revelación del Señor en gloria. Por ejemplo, en el capítulo 1 tenemos que el Señor habla, dice en el 14, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, etcétera, etcétera. En el capítulo 19 de Apocalipsis dice que sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hace poco, en esas charlas con Fran y Lolo, ellos siempre me matan con las preguntas y me decían: ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo te lo imaginas, vos a Dios? Y ellos empezaron a decir lo que ellos imaginaban. A veces en las Biblias estas de niños se muestra, ¿no? Una figura como un contorno humano y una luz. Entonces ellos empezaron a describir lo que ellos pensaban. Y yo más o menos le empecé a decir: bueno, todavía no lo he visto nunca, pero la Biblia nos habla, ¿no? Del Señor resplandeciendo en su gloria. Y bueno, ¿y qué es la gloria? Es la presencia, la luz, el resplandor de la pureza y la santidad de Dios. Y así es como Pedro, Jacobo y Juan habían visto al Señor. En Mateo 16:27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que ellos estaban viendo era anticipadamente lo que vamos a ver nosotros cuando el Señor venga en gloria. Por ejemplo, Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el Señor viniera a este mundo, ella tenía esa gloria, ¿sí? Que fue velada en un cuerpo humano cuando Él descendió a este mundo. Y qué bendición y qué privilegio que tenían estos 3 discípulos de ahora poder estar presenciando esta escena. Pero ¿cómo podemos aplicar esto nosotros a nuestra vida? Bueno, dijimos que nosotros también muchas veces estamos en un adormecimiento espiritual, ¿no? Los discípulos, cuando el Señor empezó a orar, estaban que se dormían, hasta que vieron al Señor en su gloria, su rostro resplandeciente como el sol. También nuestra fe necesita ser confirmada en la deidad de Cristo. Tenemos que ser conscientes de quién es nuestro Señor, a quién le debemos dar la gloria, la honra. Y hay un episodio que a mí siempre me impactó mucho, que fue la conversión de Saulo. ¿Se acuerdan cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos? Él se pensaba que era fiel a Dios, pero era totalmente en el camino contrario. Era un hombre religioso, celoso de la ley, pero que no había comprendido el plan de Dios a través de Jesucristo. Y el Señor se aparece ahí, esto lo relata Hechos capítulo 9, y dice que fue como una luz también que se le apareció y lo hizo caer del caballo donde iba, la cabalgadura, ¿no es cierto? Y esa aparición, esa revelación de Dios en su vida, también es lo que necesitamos experimentar cada uno de nosotros. Solemos cantar: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar nuestra fe en la deidad del Señor? ¿Cómo podemos contemplar su gloria, su rostro resplandeciendo en nosotros? Quizá lo vamos a ver ahora a través, como quien dice, de un espejo, ¿no? Como dice la palabra, vamos viendo su gloria. Pero también somos transformados por la gloria del Señor, de gloria en gloria. Y a través de la intimidad con el Señor, de su palabra, de la comunión íntima con Él, podemos cada día subir al monte a orar con el Señor, a estar con Él y verle en gloria y confirmar nuestra fe. En segundo lugar, otro propósito también era que ellos necesitaban confirmar su fe en la necesidad de su muerte. Cuando el Señor, unos versículos antes, le estaba anunciando: bueno, ha llegado el momento de descender a Jerusalén, de ser entregado, de ser muerto y ser resucitado. Pedro esto no lo aceptaba, no lo había comprendido.
o era algo que le generaba una controversia, una negación, y no quería ver a su maestro pasando por eso. No había comprendido que era necesario que Jesucristo muera en la cruz por cada uno de nosotros y así cumplir el plan de salvación. Dice que acá, después que el Señor fue transfigurado, enseguida aparecieron en el versículo 3 Moisés y Elías hablando con él. ¿Y de qué estaban hablando Moisés y Elías con el Señor? Primero, Moisés y Elías, ¿qué representan? Representan Moisés, podríamos decir, a la ley, y Elías a los profetas. La ley y los profetas, ¿qué son? El Antiguo Testamento, ¿sí? También representan lo que podríamos decir al pueblo de Israel, y así que los discípulos también representan a la iglesia. Es decir, que en primer lugar, cuando vieron a Moisés y Elías, lo que el Señor estaba mostrándoles era que lo que el Señor había venido a hacer no era una secta separada de lo que era el judaísmo, era todo parte de una misma cosa. Era el plan de Dios que había sido anunciado desde los profetas y ahora se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Pero dice que estaban hablando con él y Lucas 9:31, el pasaje para él, dice que hablaban de su salida que había de cumplir en Jerusalén. Ahí la palabra salida es la palabra éxodos, ¿sí? Bien, que es la misma que se traduce como éxodo en el Antiguo Testamento, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y esto lo que hace referencia era justamente a la muerte del Señor en la cruz, a su resurrección, y era lo que estaban hablando Moisés y Elías con el Señor Jesús. El mismo tema sobre el cual el Señor estaba hablando con los discípulos unos versículos antes. Y ellos tenían que comprender que era necesario que Jesús muriera como aquel Cordero de Dios y que brindara salvación y redención a su pueblo. Y Pedro esto después lo escribió en su carta. Aquel Pedro que primero decía, no, Señor, no te acontezca tal cosa. Después cuando escribe en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Había Pedro ahora comprendido, años después, que era necesaria la muerte de Cristo? La entrega de ese cordero sin mancha y sin contaminación. Y el mismo Moisés que estaba allí en el monte hablando junto a Elías y al Señor sobre la muerte y la crucifixión y la resurrección del Señor, era el que en Éxodo capítulo 12 había recibido de parte de Dios la orden de decirle a todo el pueblo que tenían que pintar los dinteles, los marcos de la puerta con la sangre del cordero, y esa fue la Pascua, ¿no? ¿Sí? Entonces, qué hermoso es contemplar toda esta escena y la profundidad de lo que significa Jesús, Moisés, la ley, Elías, los profetas, el Antiguo Testamento, uniéndose ahora a otra época, a un nuevo pacto, y los discípulos contemplando todo eso. Pedro, que le costaba entender que Jesús, su maestro, tenía que morir en la cruz, ahora lo entiende y su fe era confirmada, al igual que la de los otros dos discípulos, sabiendo que si Moisés y Elías estaban hablando de eso con el Señor, era porque era el plan de Dios y era importantísimo para la salvación de la humanidad. ¿Cómo lo podemos aplicar este punto en nuestra vida? Bueno, hoy nosotros tenemos, como se dice, el diario del lunes, ¿no? Ya sabemos por la palabra de Dios que Cristo vino y ya murió, ya resucitó por cada uno de nosotros. Pero también tenemos que recordarlo esto, como lo hicimos en la cena, cada día de nuestra vida tenemos que confirmar nuestra fe sabiendo que Cristo ya murió, que resucitó por cada uno de nosotros y vivir una vida de agradecimiento por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. En tercer lugar, también necesitaban confirmar su fe en un futuro de gloria. Moisés y Elías, como dijimos recién, habían partido en ese momento a la eternidad, ya hacía varios siglos, podríamos decir. Moisés, como 1500 años atrás de este momento, y Elías 900 y pico años también. Es decir, ahora los discípulos ven a
a estos grandes hombres que eran para el pueblo de Israel, lo están viendo cara a cara. Eran dos grandes líderes que los judíos veneraban y ellos los estaban viendo junto al Señor. Entonces realmente de ahí se dieron cuenta y pudieron confirmar que la vida venidera, que la vida en gloria, que la vida en el cielo no es un cuento, es verdad. Porque ellos estaban ahí, lo estaban viendo. Entonces decían, si Moisés y Elías están en gloria, compartiendo, hablando con el Señor, ¿qué será también la vida de gloria de nosotros? Y muchas veces también, hablaba antes de las preguntas de los niños, y muchas veces decimos, ¿y cómo seremos del cielo? ¿Tendremos esta misma cara, ¿no? Este mismo cuerpo? Y es muy probable que sí, porque ellos reconocieron que eran Moisés y Elías. Tampoco tenían una foto para saber cómo era Moisés y Elías en esa época, pero algo les reveló que esas dos personas eran Moisés y Elías, o no sé si el Señor los habrá nombrado en ese momento. Cuántas cosas, ¿no?, que nos podemos plantear y preguntar. Pero lo importante de este hecho es que la vida venidera de gloria es una realidad. Es una realidad. Y así como en ese momento Moisés y Elías, que habían muerto hace siglos atrás, aparecieron junto al Señor, conversaban con Él y también resplandecían de gloria, un día nosotros vamos a estar así, en su presencia. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul solemos cantar, ¿no? Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. ¿Tenemos esta esperanza? ¿Tenés esta esperanza de gloria en el Señor? Qué bueno sería que vivamos cada día con esta expectativa. Un solo versículo que nos habla, por ejemplo, Colosenses 3:4, que nos habla que a pesar de las pruebas y las tribulaciones, tenemos que vivir con este peso de gloria, con esta esperanza de que un día vamos a estar en el cielo. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el último punto, para ya terminar. Dijimos que ellos, con esta visión del Señor transfigurado, confirmaron su fe en la deidad, confirmaron su fe en la necesidad de comprender que Jesús tenía que morir en la cruz y resucitar, confirmaron su fe en un futuro de gloria y en último lugar confirmaron su fe en su palabra. Cuando Pedro dijo, el pasaje para él dijo que no sabía lo que estaba diciendo, vieron que Pedro es muy efusivo, dijo, hagamos 3 enramadas, quédense acá, y nombró a Jesús, a Moisés y Elías. No comprendía lo que estaba diciendo, fue como un acto efusivo, y lo que estuvo mal en Pedro es poner a Jesús en el mismo plano que Moisés y Elías, porque no es lo mismo. Por más grandes hombres que hayan sido Moisés y Elías, Jesús era el Hijo de Dios. Entonces aparece la voz de Dios con esa nube que los cubre y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. ¿Qué le estaba diciendo Dios? El que tiene autoridad, aquel que es el camino, la verdad y la vida, es el Hijo de Dios. A Él tienen que oír y tienen que confirmar su fe en la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros oímos la voz del Señor, seguimos sus consejos, sus mandamientos. Hoy no necesitamos que el Señor nos revele, o que venga una nube y el Señor nos hable desde el cielo, porque su palabra la tenemos acá, en este libro, en la Biblia, y tenemos que cada día nosotros también oír la voz del Señor, a este oír, y de esa manera nuestra fe también va a ser fortalecida como en ese momento se fortaleció la fe de los discípulos. Vamos a dejar por acá en esta mañana agradeciendo al Señor, agradeciendo de que esta escena que pudimos contemplar también fortalece nuestra fe y es maravilloso poder saber que un día vamos a estar viendo al Señor tal cual es, pero en gloria, y nosotros también vamos a ser transformados a esa gloria y vamos a compartir toda una eternidad, y esto tiene que ser una esperanza que cada día nos llene de gozo, de ánimo, a pesar de las pruebas, de la dificultad, a pesar de nuestras idas y venidas, ¿no?, en la fe. Lo mismo que le pasó a los discípulos, que eran hombres de poca fe y que a veces no entendían, nos pasa muchas veces a nosotros. Miremos al Señor, contemplémosle en su gloria y nuestra fe va a ser fortalecida.
Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una oración y después seguimos con ya el cierre de la reunión. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir junto a tu palabra. Gracias porque nos dejaste en ella este episodio tan maravilloso de cómo el Señor fue transformado, se transfiguró y los discípulos pudieron verle en todo su esplendor y gloria. Y gracias porque nosotros también un día vamos a verle así, de esa manera, en la eternidad, y vamos a compartir todo un tiempo eterno junto a su presencia, y eso debe animarnos hoy en esta vida donde muchas veces tenemos altibajos en nuestra fe, que esto llene nuestro corazón de esperanza y fe en ti. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.